Filipenses 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Mis hermanos, seguimos adelante en nuestro estudio de eclesiología o la doctrina de la iglesia. Y la forma en cómo hemos estado estudiando esto es pasando de lo general a lo particular. Y lo que quiero decir con esto es que después de hablar de la iglesia como un todo, la totalidad del pueblo de Dios de todos los tiempos, que se le ha llamado iglesia invisible, vamos a pasar o pasamos a lo particular del conjunto de creyentes que se congregan en un lugar específico para adorar al Señor y de esta forma ser sometidos a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha sido llamado la iglesia local. Un grupo de creyentes que se congregan en un lugar específico para adorar juntos al Señor es la iglesia local. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, lo que leíamos al inicio, si usted se da cuenta, ella inicia presentándonos, o Pablo escribe, presentándonos la organización de la iglesia. Primero, ¿a quién saluda? A los santos en Cristo que están en Filipos. Y esto señala a la membresía de la iglesia local, una formada por santos regenerados, receptores de la gracia eterna. Pero luego se dirige a otro grupo, los que él llama los obispos y los diáconos. Allí lo puede ver en el versículo 1. Así que la iglesia no son solo los obispos y diáconos, estos entendemos que hacen parte de los santos que están en ese lugar, sino que se trata de un grupo distinto, por lo menos desde las actividades que se realizaban en medio de la iglesia local. Y una cosa más en la que debemos pensar, la que debemos meditar, es en el orden que presenta este saludo. La iglesia es primero, él primero saluda a la iglesia y luego en medio de ella a los oficiales, a los que son llamados obispos y diáconos. Y este orden aborda la forma en que las iglesias locales deben crecer. Ese debe ser, digamos, el desarrollo natural de una iglesia local. Y lo entendemos así desde el Nuevo Testamento. Primero se establece la membresía, que es un grupo de santos regenerados, y luego de en medio de ellos, de ese grupo de hermanos, salen los que serán entonces los obispos y los diáconos. Y este orden es notado también en su proceso en la carta a los tesalonicenses. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Quién lo puede leer? Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os residen en el Señor, y os améis, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gracias, mi hermano. En la instrucción que vemos allí que Pablo hace a estos hermanos, él los está invitando a observar a aquellos que ya trabajan en medio de ellos y luego de evaluar
se les invita a reconocerles. Así que claramente se trataba de una iglesia que no tenía un liderazgo formal. Eran hermanos que servían, pero no había un liderazgo formal, o podemos decir también no había un liderazgo oficialmente reconocido. Y Pablo, por eso entonces está llamando que la misma iglesia local sea que vea a esos hombres que ya trabajan y los reconozca. Debemos entonces hacer claridad que ya estos hombres trabajaban, ya estos hombres hacían algo, ya ellos servían en medio de la iglesia. Y debían, en razón a su servicio, ser estimados o valorados. Y como señal entonces de la identificación formal de sus dones, Pablo invita a reconocerles, que se haga un reconocimiento formal. Ahora, hay algo bien importante que nosotros nunca debemos perder de vista a lo largo del estudio del capítulo, y es algo que ya se ha mencionado, y es que el no tener oficiales no hacía que este grupo de hermanos dejara de ser una iglesia. Ya ellos eran una iglesia. Y de hecho, en la introducción de la carta, en Primera de Tesalonicenses 1:1, ¿qué dice Pablo? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces usted ve allí que Pablo reconoce que aquí ya hay una iglesia aun cuando no hay oficiales. Así que mientras en Filipos, el versículo que leíamos al iniciar, Pablo saluda a la iglesia, saluda a los oficiales, es una iglesia totalmente organizada, membresía de santos, obispos, diáconos, eso en la de Filipenses, pero en la de Tesalónica solo eran los santos, eran los hermanos congregados, pero esto no hacía que ellos no fueran iglesia, ellos eran iglesia. Así que en razón a eso, esta mañana estaremos viendo esta clase bajo el título de la organización de la iglesia local, y entre paréntesis puede poner allí su gobierno. La organización de la iglesia local, entre paréntesis su gobierno. Y bueno, creo que está de más, pero lo mencionamos, y es que estamos haciendo este estudio basados en el capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689. Y le pido que me acompañe al párrafo 8 si tiene su confesión allí, y si hay algún hermano que nos pueda colaborar allí también con voz potente de trompeta. Una iglesia local unida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. Está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Así llama y reunida para la particular administración de la ordenanza y el ejercicio del poder y el deber que él les confía, o a los que los llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Mis hermanos, el párrafo 7 y este párrafo 8 son, digamos, la bisagra de este capítulo 26. Y podemos verlo, de hecho, como lo que une la ortodoxia reformada
y las otras confesiones, pero también lo que sirve para virar a una perspectiva distinta a lo que estos escritos formularon en cuanto al gobierno de la iglesia. Y esto es muy importante. Y mis hermanos, es necesario que antes de adentrarnos a ese párrafo 8 y a la explicación de esas líneas que están escritas allí, nosotros abordemos un tema interesante, importante, y es los tipos de gobierno eclesiástico que hay. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer, y podemos verlo como una introducción a ese párrafo 8. Vamos a ver los principales tipos de gobierno eclesiásticos. Y para los que toman nota, entonces, el primer tipo de gobierno es, o el que vamos a describir primero, es el gobierno episcopal. El gobierno episcopal. Su nombre viene de la palabra griega episcopos. Episcopos, que comúnmente es traducida esta palabra como obispo. Otra forma de traducirla es sobreveedor o superintendente. Según este tipo de gobierno, el gobierno episcopal, los encargados de la administración y gobierno de la iglesia son los episcopos o sobreveedores. Y esto en la pretensión de que son vistos como sucesores de los apóstoles. Esta es la idea detrás de este tipo de gobierno. Ahora, supuestamente, esa sucesión es continua o ha sido continua a través de la ordenación de cada obispo. Y tiene la característica de ser una mega estructura sobre la que descansa toda iglesia o el gobierno de toda iglesia. Así que no se trata de ser obispo de una iglesia local, sino de una iglesia que se extiende en todo un territorio. Y normalmente este tipo de iglesias tiene también una sede central. Ya decíamos que la base de este gobierno es la sucesión apostólica, así se le ha conocido, sucesión apostólica. El cómo la autoridad es dada por Cristo a los apóstoles y esta a su vez es transmitida de generación en generación. Entonces, si podemos ver bien en este tipo de iglesia o en este tipo de gobierno, perdón, la membresía de las iglesias locales no tiene ninguna injerencia en el gobierno. Las membresías en este tipo de gobierno son solo gobernadas. Ellas no tienen participación en el gobierno. Y este es el sistema más antiguo que hay, el sistema de gobierno más antiguo, y es el que abrazó la iglesia medieval. Y de hecho es el que sigue siendo hoy sostenido por el romanismo, por los anglicanos, por algunos grupos como los metodistas también, aunque tienen ciertas diferencias.
pero hay algo de eso allí también. Cipriano, uno de los padres de la iglesia y obispo del norte de África, dijo: si no hay obispos, no hay iglesia. Entonces ya usted se dará cuenta lo que algunos han pensado, ¿no? O lo que la mayoría pensó en su momento. Así que para este tipo de gobierno, la iglesia es el conjunto de prelados, es decir, un superior en una comunidad eclesiástica. Eso es lo que quiere decir prelado. O sea, para ellos, para este tipo de gobierno episcopal, la iglesia está conformada por los prelados, por aquellos que son superiores en las comunidades eclesiásticas. Entonces, la membresía no tiene por ende ninguna injerencia, ninguna autoridad. Y la extensión de ese tipo de este gobierno es llamado diócesis, es decir, es la jurisdicción que tiene un obispo. Para el romanismo, en este caso, el obispo mayor o el obispo principal es llamado padre o papa. Y su diócesis es el mundo, ¿no? Porque ellos están a lo largo de todo el planeta prácticamente. Entonces, este tipo de gobierno es el gobierno, ¿qué dijimos? Episcopal. Exactamente. El gobierno episcopal. Ahora veamos el gobierno presbiterial. El gobierno presbiterial. El gobierno presbiterial, a diferencia del anterior, sustenta la idea del gobierno no de uno, sino de varios obispos, un conjunto de líderes, los cuales forman un presbiterio. El nombre de este sistema viene de la palabra griega presbúteros. Presbúteros, que se traduce normalmente como anciano. Palabra griega presbútero, que se traduce como anciano. En este sistema de gobierno sí está presente la iglesia local, pero esta es representada por un anciano o presbítero. Y este, a su vez, este presbítero o anciano es unido a otros ancianos de otras iglesias locales, y esa extensión de unión de ancianos es llamado presbiterio. Y ese presbiterio tiene la capacidad de gobernar a todas las iglesias que están representadas en el conjunto de ancianos. Es decir, entonces el anciano representa a la iglesia local. Ese anciano se une a otros ancianos de otras iglesias locales para formar lo que se llama el presbiterio. Y ese presbiterio puede gobernar en todas esas iglesias allí representadas. Entonces, en el gobierno episcopal, que era el anterior, el obispo tiene su diócesis, la extensión de su gobierno. En el presbiterial, el presbiterio digamos, lo que equivale a la diócesis aquí es la extensión de la unión de ancianos.
Y cabe resaltar algo importante, mi hermano, aquí en el gobierno presbiterial, y es que los peldaños siguen ascendiendo. Es decir, el gobierno no termina en el presbiterio, sino que un presbiterio se une a otros presbiterios y forman lo que se llama el sínodo, un sínodo. Y finalmente, los sínodos agrupados forman lo que se llama la Asamblea General. Entonces, están la iglesia representada en los ancianos, está el presbiterio, está luego el sínodo y está la asamblea. Entonces, si usted lo va bien, va creciendo. Y así vemos que la iglesia local participó, ¿dónde? En ese primer eslabón. Así que al final se trata entonces de presbíteros quienes gobiernan la totalidad de las iglesias locales. Hay un autor que creo que ya algunos de ustedes lo conocen, que se llama James Renihan, que es un autor que ha investigado considerablemente acerca del gobierno eclesiástico. Y él dice que estos dos tipos de gobierno se pueden ilustrar con una pirámide. ¿Cómo así? En el gobierno episcopal, su crecimiento va desde la cima, desde la cúpula, donde está el obispo mayor. Y desde ahí hacia abajo es que se va extendiendo ese poder a los obispos menores, y al final lo que encontramos es la membresía o el pueblo gobernado. Entonces, el obispo y de ahí hacia abajo. En el caso del romanismo, el papa y de ahí hacia abajo. Eso en el gobierno episcopal. En el presbiterial, si lo tomamos también como una pirámide, su crecimiento va no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. La iglesia local con su representante o presbítero, luego de allí el presbiterio, luego el sínodo y arriba la asamblea general. Entonces, así podemos ver o podemos entender un poco cómo ese gobierno se extiende en el, valga la redundancia, gobierno episcopal y en el gobierno presbiterial. Ahora pasemos al gobierno congregacional y vamos a ver allí claramente las diferencias. El gobierno congregacional. Decíamos entonces que lo episcopal es un gobierno descendente porque va de arriba hacia abajo. El presbiterial es uno ascendente porque va de abajo hacia arriba. Entonces, el congregacional, podemos decir, es horizontal. Esto quiere decir que para el congregacionalismo, el gobierno de la iglesia no se encuentra por fuera de ella. Tampoco está por encima de ella y tampoco está por debajo de ella. El gobierno congregacional es horizontal. ¿Quién es la máxima autoridad en el gobierno congregacional? La iglesia local. No hay un grupo de ancianos, de oficiales, de mayores
externos a la iglesia local que tengan poder sobre ella. La iglesia local es la máxima autoridad en el gobierno congregacional y esta gobierna independiente de otras iglesias. Así que entonces los otros sistemas de gobierno buscan extender su autoridad sobre distintas iglesias locales, incluso regionales, nacionales, pero el sistema congregacional ve a cada iglesia como independiente. Cada iglesia es autónoma en el ejercicio de su autoridad. Así que ningún ente externo entonces puede tener injerencia sobre ella. Y este, mis hermanos, es el pensamiento eclesiológico de los bautistas. Recordemos un poco lo que vimos en el párrafo 7. ¿Quién me ayuda a leer hasta donde dice en el orden en la adoración y en la disciplina, hasta allí? A cada una de estas iglesias así unidas, el Señor, conforme a su voluntad declara en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina. Muy bien, mi hermano. Entonces, si lo ve bien allí, ¿a quién le entrega Cristo el poder y la autoridad? El párrafo dice a cada una de estas iglesias. Es cada iglesia local recibiendo el poder directamente del Señor Jesucristo. Ahora, ¿importa esto si la iglesia tiene 5 miembros, 100 miembros? No importa si tiene 10 ancianos, tiene uno o no tiene ninguno como en Tesalónica. Es a la iglesia local que se le entrega, al grupo de creyentes. ¿Y qué dice el párrafo entonces? Que les ha entregado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. Entonces, una iglesia que tenga un año de estarse reuniendo tendrá menos poder y autoridad que una iglesia que tenga 40 años. No, es el mismo poder, es la misma autoridad. Claramente puede haber más experiencia en una iglesia de muchos años, pero el poder y autoridad es la misma. Ellos la han recibido de Cristo. También es necesario, mis hermanos, que recordemos un poco el párrafo 6. Si lo puede leer, el párrafo 6. Los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento, y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sumisión a los preceptos del Evangelio. Muy bien. Entonces, vemos que estas iglesias están conformadas por aquellos que son santos por su llamamiento y en forma voluntaria ellos andan juntos, ellos caminan juntos. Ignorar, mis hermanos, a la iglesia es ignorar al sujeto primario del poder y autoridad dado por Cristo.
Es a la iglesia que le es entregado el poder. Y el congregacionalismo ve a la iglesia como eso, como aquella que ha recibido de Cristo la autoridad y el poder para autogobernarse en la dirección que el Señor nos ha dado en su palabra. ¿Cómo, cómo funciona este gobierno congregacional? ¿Cómo está organizado? Y es hacia allá hasta donde se va a extender la enseñanza de la confesión en todos los párrafos posteriores en este capítulo 26. Y no podemos dejar de insistir en lo siguiente. Si la membresía no conoce el tipo de gobierno de la iglesia, entonces no podrá ejecutar apropiadamente ese gobierno. No podrá, digamos, hacer uso de esas llaves que el Señor le ha entregado, las llaves del reino de los cielos. No las podrá usar adecuadamente porque desconoce su gobierno, desconoce el gobierno de la iglesia local. ¿Cómo pudiéramos nosotros usar, con un ejemplo sencillo, unas llaves si no sabemos ni siquiera qué puertas abren o qué puerta abre? Y vayamos entonces, y creo que podemos decir algo más en la presentación de estos tipos de gobierno eclesiásticos. Ya dijimos que la confesión de fe es congregacional, que se trata del gobierno desde adentro, no desde afuera. Debemos entonces ser justos históricamente al señalar que el congregacionalismo no nace con los bautistas. ¿Cuáles fueron los inicios del congregacionalismo? Bueno, recuerde, y ojalá lo pueda hacer, que el anglicanismo en Inglaterra había demostrado un gobierno episcopal, o digamos, esa era su organización, a través de un gobierno episcopal y monárquico. Y por ende, no estaba dando buenos frutos, no estaba dando resultados. No conducía en ninguna forma a la piedad, sino a los abusos. Entonces, el Parlamento inglés convoca a los mejores teólogos para estudiar una nueva forma de gobierno. Y en 1643 fueron convocados 120 teólogos puritanos. Imagínense ustedes, 120 teólogos puritanos, 10 miembros de la Cámara de los Lores, que es donde que hacían parte, digamos, del gobierno de Inglaterra, y 20 miembros de la Cámara de los Comunes. Ellos realizaron nada más y nada menos que la cifra de 1.163 sesiones. 1.163 sesiones. O sea, ellos se reunieron 1.163 veces. Y 4 años después, es decir, eso inició en 1643, 4 años después, en 1647, entonces fue presentado el sistema de gobierno presbiterial. Y este gobierno presbiterial estaba ligado a la ortodoxia puritana de la época. Este sistema de gobierno, o el resultado
de estas sesiones, de esta convocatoria, es la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, espero que me esté siguiendo hasta allí. Ahora, uno de los convocados a participar en esta asamblea fue un ministro muy reconocido llamado John Cotton. John Cotton, por diversas circunstancias, tuvo que huir a Nueva Inglaterra, que fue el nacimiento de los Estados Unidos posteriormente. Y cuando Cotton recibe esa solicitud estando allá, él decide no asistir, pero decide enviar lo que él considera bíblico acerca del gobierno eclesiástico. Entonces él dice, no voy, pero aquí les envío lo que yo pienso. Y John Cotton tenía una visión congregacionalista. Su tratado fue llamado Las llaves del reino. Y ese es un libro que ya se encuentra traducido al español y que usted puede adquirir. Las llaves del reino y el poder de las mismas conforme a la palabra de Dios. Ese es el libro o el tratado que escribió John Cotton. Este tratado y el pensamiento de Cotton ya habían influenciado a Nueva Inglaterra y ahora llegaba entonces a Inglaterra. Y en realidad para la elaboración de la Confesión de Westminster no fue considerado. O sea, el documento que envió John Cotton con lo que él consideraba, con lo que él pensaba del gobierno, no fue considerado para, digamos, este documento de la Confesión de Fe de Westminster. Pero luego fueron, digamos, encargados algunos hombres, algunos teólogos, de revisar ese trabajo de John Cotton, que era lo que él pensaba, para rebatirlo. Ahora, dentro de este grupo estaba uno de los más reconocidos teólogos puritanos, John Owen. Y Owen intentaba debatir las enseñanzas de Cotton, pero fue convencido por las ideas de Cotton. O sea, él quería estudiarlo para rebatirlo, pero terminó convencido. John Owen había abrazado la Confesión de Westminster también. Ahora, esto entonces dio origen a los congregacionalistas en Inglaterra, los que entendieron que el modelo bíblico es el poder de Cristo entregado a cada iglesia para autogobernarse. Ahora, luego de esto entonces, los que ahora en Inglaterra abrazaban el congregacionalismo, hicieron un documento que es llamado la Confesión de Savoy en 1658. Es decir, eso fue 11 años después de la Confesión de Westminster. Y ellos allí hicieron todos los cambios en cuanto al sistema de gobierno visto ahora desde una perspectiva congregacional. Y allí fueron presentados este pensamiento sobre el sistema congregacional, y el documento es conocido como la plataforma de gobierno. Lastimosamente de este sí, por el momento, creo que no hay una traducción en español, la he buscado y no la he encontrado. Estos que abrazaron esta confesión fueron llamados congregacionalistas independientes. Ahora,
¿por qué? Recuerde que la primera confesión bautista fue en 1644, si mal no recuerdo. Ahora, ¿por qué los bautistas no se adhirieron en forma plena a esta visión o a la confesión de Savoy? Bueno, hay dos razones principales. La primera de ellas es que los congregacionalistas independientes seguían siendo paidobautistas, o sea, seguían bautizando niños. Así que el sacramento en los congregacionalistas independientes siguió igual que al de los presbiterianos. Y usted creo que entiende que los bautistas deben su nombre en razón al bautismo solo de creyentes. Entonces, esa es la primera razón. Ahora, la segunda es por la forma en cómo los independientes veían a los oficiales dentro del congregacionalismo. Lo que quiere decir que el congregacionalismo tiene dos formas de ver a sus oficiales. O sea, el congregacionalismo no es una sola cosa y todos lo hacen igual, no. Hay dos formas en las que el congregacionalismo ve a sus oficiales. Una de ellas es desde esa visión de Cotton, que fue la plasmada en la Confesión de Savoy, y desde la perspectiva de la Confesión de 1689. Ahora, hay que aclarar entonces cuál es esa diferencia, cómo ve cuál es la visión de Cotton en la autoridad que reciben los oficiales y cuál es la autoridad que vieron los bautistas es recibida por los oficiales. Entonces, para los congregacionalistas o independientes, el poder de las llaves es entregado a los ancianos de la iglesia y a la iglesia misma. En el entendimiento de Cotton, es como un par de llaves con roles distintos. Y estas dos llaves deben ser usadas al mismo tiempo para poder ejercer el gobierno adecuadamente. Las llaves, según Cotton, dadas por Cristo a los ancianos, se les llama gobierno. Entonces, los ancianos, los oficiales reciben una llave que es el gobierno. Y las llaves que recibe la iglesia se les llama libertad. Entonces, la perspectiva de Cotton es: la iglesia recibe la llave de la libertad para elegir a sus ancianos, es decir, no es alguien de afuera, no es un ente, es la misma iglesia que elige a sus ancianos, esa es su libertad, pero la llave de gobierno que recibe el anciano es precisamente para eso, para gobernar. Entonces, desde la ejecución del congregacionalismo, quienes gobiernan del congregacionalismo independiente de Savoy, los que gobiernan son los ancianos. Los ancianos. Ahora, ¿por qué es congregacional? Porque el gobierno no se extiende fuera de la iglesia local, es solamente en la congregación. Así que, mis hermanos, es un error entonces pensar que el congregacionalismo solamente se trata de una sola forma de gobierno, de una sola forma de ver la autoridad de los oficiales. Ahora, ¿cómo lo ven la confesión de fe bautista? Es lo que viene de la próxima clase en adelante. Y ojalá
mis hermanos se motiven mucho y puedan leer bien la confesión, analizarla, repasar las clases, las notas, porque es bien interesante. La confesión bautista ahondó en el gobierno eclesiástico como ninguna otra confesión o documento de fe histórico. Así que dejemos entonces hasta allí y si hay preguntas, mis hermanos, entonces adelante.